Hoy me gustaría analizar una película que, además de ser una de mis favoritas, nos revela mucha información sobre el mundo en el que vivimos, la manipulación a la que nos vemos sometidos constantemente y las mentiras que nos rodean y evitan que seamos del todo libres. Hoy vengo a hablaros sobre El Show de Truman. Cuando la vi por primera vez me sentí tan identificada con el personaje representado por Jim Carrey que pensé incluso que por fin más gente despertaría a la realidad que nos rodea. Estaba equivocada, la humanidad está ciega, aunque cada vez haya más gente despierta, pero sigue siendo insuficiente. Lo cierto es que a pesar de saber cómo funciona nuestro mundo, no hacemos nada por evitarlo. A veces simplemente porque no podemos salir de nuestra rutina, con nuestros gastos, responsabilidades y educación, o porque no nos atrevemos a alejarnos de nuestra zona de confort, o incluso porque sabemos o pensamos que no podemos luchar contra esas élites y esos magnates dueños del mundo y multimillonarios que son los que deciden nuestras vidas. Por cierto, me ayuda mucho que te suscribas al canal si te gusta mi contenido. Me gustaría llegar a 500 seguidores por lo menos, y así me motiváis para seguir ofreciéndoos mis humildes investigaciones y creaciones. El algoritmo de YouTube ayuda a que más personas vean mi contenido si le das al like. Dicho esto, sigo con esta película que, como muchos sabéis, nos muestra la vida de Truman Burbank desde su nacimiento, o mejor dicho, desde antes de su nacimiento. En realidad es un hombre normal, con una vida normal y un trabajo normal. Lo único que se sale de esa normalidad es que él es el único que no sabe que es el protagonista del mayor reality show a nivel mundial creado, y que comenzó con una sola cámara que retransmitía el crecimiento de Truman dentro del vientre de su madre. Ajeno a la verdad, a la realidad que le rodea y siendo observado por millones de personas, actúa como cualquiera de nosotros cuando no nos sentimos observados. Todos nos sentimos protagonistas de nuestra propia vida, de nuestra propia historia, porque es eso lo que somos realmente. Y a veces incluso tenemos la impresión de que estamos rodeados de NPCs, de esos personajes que no forman parte del juego de nuestra vida, como meros actores de reparto, también llamados figurantes. Truman es fruto de un embarazo no deseado, elegido entre otros 5 niños más, convirtiéndose así en el primer niño adoptado legalmente por una corporación para tal fin. Se le filma las 24 horas del día y se retransmite su vida en directo. En dicho show televisivo de realidad simulada, con unas 5.000 cámaras y cientos de actores que le acompañan a lo largo de su crecimiento como ser humano, le convierten en una persona bien educada, protegida por todos, sonriente, con sentido del humor, políticamente correcto, manejable y, por supuesto, ajeno al mundo real, inmerso en sus rutinas diarias, dejándose llevar por las situaciones, inocente como un niño, de buen corazón, y creyendo que las decisiones que toma en su vida son completamente conscientes, sin capacidad para observar que todo y todos a su alrededor son las razones que le llevan a tomar esas decisiones. Nos dejamos llevar, dejamos que los medios accedan a nuestro interior, nos dejamos engañar y manipular. Solo cuando ocurre algo imprevisto decidimos investigar, y a veces incluso tomamos la decisión de tomar las riendas de nuestras vidas, sorteando obstáculos, aunque es muy difícil no arrastrar a otras personas a las que queremos y nos quieren, y casi siempre decidimos no tomar dichas decisiones porque entendemos que no sería bueno para ellos. La historia está inspirada en 2 episodios de la famosa serie Twilight Zone que se titulaban A World of Difference de 1959, en el que un hombre descubre que su vida es en realidad el guión de una película, y Special Service de 1985, en el que el protagonista encuentra unas cámaras ocultas en su propia casa, lo que lo lleva a tomar conciencia de que todo lo que hace es parte de un programa de televisión.
The Twilight Zone, aquí en España llamada La Dimensión Desconocida, mostraba en cada episodio un relato que planteaba dilemas morales que cuestionaban al espectador y lo confrontaba con su propia existencia. Los capítulos tratan temas fantásticos, de ciencia ficción, ficción absurda, ficción distópica, suspense, terror, dramas sobrenaturales, algo de humor negro y suspense psicológico. Los capítulos siempre concluyen con giros inesperados y sorprendentes e incluso macabros, y, como no, con una moraleja. Los guiones originales se lanzaron más tarde como libros y antologías. Se llevaron al cine, a diversas producciones teatrales, series radiofónicas y también a la industria del videojuego, entre otras diversas creaciones. Así que esta película también forma parte de todo ese mundo creado alrededor de esta afamada serie. The Truman Show obtuvo más de 40 premios y 69 nominaciones, entre las cuales se encuentran 3 a los Oscars de Hollywood. Nominación al mejor guión original para Andrew Niccol, mejor director para Peter Weir y mejor actor de reparto para Ed Harris. Se quedaron en eso, en nominaciones. Tuvo un presupuesto de $60 millones y recaudó más de 200 millones en taquilla. And the Academy. No, I mean, I'm sorry, I was thinking of something else. La crítica la ha vinculado en numerosas ocasiones con temas religiosos e incluso filosóficos, pero también con el poder que los medios ejercen sobre nosotros para manipularnos mediante mentiras o verdades a medias. El control que los amos del mundo consiguen mediante el miedo y con la tendencia humana a pensar que todo gira alrededor de nosotros mismos. Me gustaría ser explorador, como el Gran Magallanes. Oh, llegas demasiado tarde. En realidad ya no queda nada por explorar. Finalmente se me ocurrió la idea de hacer que Kirk se ahogase. Muy efectivo. Desde ese momento Truman siente verdadero terror por el agua. Cuando Kirk leyó el guión del episodio en el que moría en el mar, se sintió decepcionado, por no decir otra cosa. No creo que haga falta recalcar que tanto Ed Harris como Jim Carrey enriquecen la historia con sus interpretaciones. Ed Harris, en mi opinión, borda el papel de hombre serio, inteligente y resolutivo como creador de contenidos televisivos que tiene muy claro lo que hay que hacer para mantener la audiencia, o un profesional del negocio. Por supuesto, Jim Carrey también interpreta a la perfección su papel con esa facilidad que él tiene de mostrar solo con gestos la bondad, la ingenuidad, la aceptación del mundo que le rodea, el conformismo, el dolor y el infantilismo. Algunas de esas connotaciones religiosas de las que hablamos se encuentran precisamente en el personaje que encarna Ed Harris, que no podría tener otro nombre que Christoph, haciendo alusión a Cristo, al Mesías, al Hijo de Dios, que es Dios mismo encarnado en este mundo creado para nosotros. Christoph es el creador del show, el creador del mundo de Truman, el creador de Truman incluso. El barco en el que navega Truman en busca de su amor y de su libertad se llama Santa María, la Madre de Dios. María siempre ha sido símbolo del vínculo entre Dios y los seres humanos. Es la intercesora entre ambos mundos. Es símbolo de fortaleza y de fe. Es la Madre protectora. Y de hecho, protege al protagonista de la ira del Creador cuando intenta escapar. También es modelo de obediencia, pero solamente como medio para obtener
la salvación. La ciudad creada para Truman se llama Sea Heaven, paraíso en el mar, y el mismísimo nombre de nuestro protagonista, Truman, hace alusión al True Man, el verdadero hombre, Adán, el hombre puro, el único que no es ficción, el hombre sin mancha, sin maldad, sin corromper por el mundo real. El ser humano no debería jugar a ser Dios, pero supongo que esa es una de nuestras mayores debilidades, porque sabemos que tenemos el don de la creación y muchos buscan esa creación perfecta que es el ser humano, aunque aún no sabemos cómo crear un alma. Y por último, en la vela de la embarcación que lleva a Truman hacia la salvación, podemos observar el número 139. Expertos en simbología señalan que se trata de un llamamiento al significado del Salmo 139, que nos recuerda que Dios conoce cada detalle de nuestras vidas y que no hay ningún lugar al que podamos escapar sin que Él esté observando, pues siempre está con nosotros. Incluso cuando las circunstancias nos parezcan oscuras, Dios nos mostrará la luz. Aunque sintamos que está todo perdido, Él siempre nos acompañará hacia esa luz. En cuanto a las connotaciones filosóficas, podemos remitirnos a obras como la novela política de ficción distópica 1984 de George Orwell, en la que se muestra una sociedad donde se manipula la información y se practica la vigilancia masiva y la represión política y social. Ese gran hermano en el que se han basado después algunos de los reality shows modernos y que no está tan lejos de nuestro día a día. Una sociedad que, por cierto, ya nos había mostrado el ruso Zamiatin en 1924 con su novela Nosotros. Todos tenemos la sensación de que vivimos en la actualidad en un mundo orwelliano, pero quizá la historia de la humanidad siempre haya sido así. Esto es solo un pensamiento mío. También podemos remitirnos a la hipótesis del genio maligno de Descartes, donde se nos propone que tal vez hayamos sido creados por un Dios que nos obliga a engañarnos a nosotros mismos para creer tener la verdad cuando realmente vivimos en el error y la mentira, o quizá todo esto forme parte del crecimiento y la superación espiritual. Esto también es una reflexión mía. Y según el mito de la caverna de Platón, los engaños que pueden surgir de una voluntad de mantener a los demás con poca información o de la falta de progreso científico y filosófico encarnaría el fenómeno de las sombras que desfilan por la pared de la caverna. Según Platón, ese engaño no es exactamente el fruto de la intención de alguien, sino la consecuencia de que la realidad material sea tan solo un reflejo de la verdadera realidad, la del mundo de las ideas, y el acto de liberarte de esas cadenas serían los actos de rebeldía que solemos llamar revoluciones o cambios de paradigma. Por supuesto, no es fácil rebelarse, ya que el resto de la dinámica social va siempre en sentido contrario. Aunque muchos no lo creáis, la teología y la filosofía van en numerosas ocasiones de la mano, y no podemos obviar los pensamientos y escritos de personajes históricos y teológicos como San Agustín o Santo Tomás de Aquino. Las comparaciones entre libertad y libre albedrío, según San Agustín, que decía que la libertad significa el aspecto virginal y poderoso de la voluntad humana, salida de las manos del propio Creador, con un equilibrio de sus fuerzas, exenta de todo peso íntimo hacia lo inferior, y que el libre albedrío fue concedido al hombre para que conquistara méritos, siendo bueno no por necesidad, sino por libre voluntad. Además, es soporte de todo el orden moral, el principio esencial de un mundo de valores superiores y, por consiguiente, un gran bien. Pero el libre albedrío también supone la facultad de elegir el mal, que podría ser una imperfección de la voluntad humana.
Aquí entraríamos en la perfección del creador y no voy a entrar en estos temas porque no es la finalidad de este vídeo, y San Agustín además hablaba de la imperfección del ser humano al tener la capacidad que le brinda el libre albedrío. Por su parte, Santo Tomás de Aquino dijo que el ser humano es aquella particular realidad que con sus obras determina su ser, o sea, que somos lo que creamos. Lo cierto es que rara vez tomamos decisiones sin pensar en los seres que nos quieren y queremos. Y muchas veces ese libre albedrío está supeditado a los sentimientos de amor por los demás que hacen que dejemos a menudo a un lado nuestros propios sentimientos. Existen numerosos simbolismos que pueden pasar desapercibidos para la mayoría de nosotros en este film, además de los ya mencionados y relacionados con la filosofía y la religión. Por ejemplo, la luna, desde donde el creador maneja todo el espectáculo, las cámaras, la música, la realización, las tomas, las audiencias, el guión, los episodios dramáticos, las órdenes a los actores como director del programa y en general la vida del pobre Truman. Desde allí controla las emociones y sensaciones de todo lo que rodea ese mundo creado por él mismo, incluyendo también las de las personas que observan los acontecimientos desde sus hogares y lugares de trabajo. La luna simboliza la sensibilidad del ser humano, la intuición y la introspección. Siempre se ha vinculado al sentimiento más poderoso que poseemos, el amor. La luna es la responsable de los ciclos que se suceden en nuestro mundo. Simboliza la renovación del ser humano, pero también la oscuridad y lo oculto. Influye irremediablemente en nuestras vidas. Sirio, la estrella más brillante del firmamento, esa a la que se ha llamado en algunas culturas el ojo en el cielo, simboliza la esperanza, la iluminación y la sabiduría. Junto a la luna, Sirio también está relacionada con la renovación. En todas las civilizaciones de nuestra historia ha jugado un papel fundamental en diversas materias y ha sido considerado como un faro hacia la verdad y la sabiduría cósmica. Representa la apertura hacia niveles superiores de conciencia y el crecimiento espiritual. En el mundo onírico, Sirio nos indica que debemos guiarnos por la intuición. El lema de la ciudad creada para Truman y que podemos observar en el arco de entrada a dicha ciudad es Unus pro omnibus, omnes pro uno, uno para todos y todos para uno. Este lema fue usado por Alejandro Dumas en su obra Los Tres Mosqueteros en 1844 y también en la Tercera Compañía de Bomberos de Valparaíso de Chile, además de numerosas asociaciones estudiantiles, protestas sociales, y hasta Suiza lo utilizó como lema nacional. Por supuesto, es un lema que nos invita a estar unidos, a luchar juntos por un bien común, trabajar en equipo y sentirnos todos como una unidad. En la película se utiliza para servir al show e irónicamente en ese todos no se encuentra Truman, él solo está en el uno y lo peor es que él es el único que no lo sabe. Otro de los símbolos que nos encontramos es el apellido de nuestro protagonista, Burbank. Se trata de una ciudad de Los Ángeles, en California, a la que se conoce como la capital mundial de los medios, ya que muchas compañías de entretenimiento tienen su sede o importantes instalaciones de producción allí, como por ejemplo Warner Bros., Walt Disney, National Broadcasting Company, Nickelodeon, DC Entertainment, ABC Network, Cartoon Network, Teletoon y muy cerca de allí también Universal Studios. Aunque la productora del show de Truman es Paramount Pictures y se encuentra muy cerca, pero no exactamente en Burbank.
Además, y esto es solo una anécdota, es la ciudad de nacimiento de Tim Burton, el polémico y original director de cine que también destaca por su enorme talento, imaginación y valentía. Y como último símbolo, hablaremos de la escalera hacia el cielo, en el caso de Truman, hacia la vida real, hacia la libertad. La escalera ascendente que le lleva al final de ese mundo, al final de su huida dentro de la embarcación Santa María, tras sobrevivir a la ira del Creador. Por supuesto, nos encontramos también con muchos dilemas morales en este film que podrían encabezarse con la pregunta de si la ignorancia nos hace felices. Seguramente muchas personas creen que sí, y me parece muy lícito que muchos piensen así porque no todos estamos preparados para según qué acontecimientos e incluso muchos de ellos nos superan a todos, o por lo menos a los que, por suerte o por desgracia, el Creador nos ha dotado de empatía. También se nos plantea el hecho de que un ser humano recién nacido y no deseado por sus padres biológicos pudiese o no ser adoptado por una organización, aunque le eduque, le quiera, de la forma que sea, porque no creo que el amor a un hijo se pueda comparar con nada en este mundo, le proteja de los peligros del mundo real, le otorgue una familia, unos amigos ficticios, un trabajo, unos valores y toda una vida sin riesgos. Pero claro, todo ello sin tener en cuenta los sentimientos de ese ser humano que no ha elegido esa vida. En el mundo de Truman no existen mayores riesgos que los que la propia corporación crea solo para él, según las necesidades de dicha corporación. En Sea Haven no existen cuerpos de seguridad, ni ejércitos, ni pobreza, ni armas, al menos no para Truman. Pero tampoco existe el amor real en la vida de Truman, porque la única vez que aparece este sentimiento, que es el más grande que poseemos, la corporación lo elimina de su vida, haciendo que Truman comience a rebelarse. ¿Por qué debería nadie decidir lo que es bueno o malo para ti? Por supuesto, en este caso se piensa en las audiencias, el valor económico que perderían, en los logros de la corporación, pero nunca en la felicidad de Truman. Además, nos damos cuenta de que todos son culpables y responsables de una forma u otra de la felicidad del protagonista. El egoísmo hace que culpemos a otros y no aceptemos muchas veces nuestra parte de culpa. Christoph culpará a los televidentes y estos culparán a los creadores del programa y así sucesivamente. Incluso su mejor amigo es un actor del show desde que era un niño y seguramente sea también una víctima de ese mundo, pero le miente al igual que el resto de actores del show. Truman es el único que ni siquiera puede mentir a nadie. La sociedad, adicta al programa y a pesar de sufrir de alguna manera los sentimientos de Truman, se lava las manos y no se sienten cómplices porque olvidan sus propios problemas personales mientras observan la vida de un personaje sin reparar en los sentimientos del mismo. Aceptan las normas y la legalidad de lo que ocurre ante sus ojos en la comodidad de su sofá frente al televisor, porque ellos no lo han decidido y porque pueden aprovecharse de ello. Por otra parte, la responsabilidad de sus padres biológicos, que ni siquiera aparecen en la historia, pero que por supuesto deben existir en alguna parte. El libre albedrío nos brinda la posibilidad de elección, pero Truman no elige ser el protagonista de un reality show. Otros han decidido por él,
le han arrebatado su libre albedrío. Así que, ¿hasta qué punto tenemos el poder de elección en nuestras vidas? Algunos de los actores que forman parte de la mentira en la vida de Truman y dejan de hacerlo por una razón u otra, representan a esas personas de buen corazón que no soportan lidiar con sus propios sentimientos o su conciencia a la hora de formar parte de esa oscuridad humana en la que prevalece la ambición y el egoísmo antes que el amor, la impotencia, la injusticia y la culpabilidad. En este grupo nos encontramos al personaje que interpretaba a su padre en ese mundo ficticio y que habían decidido prescindir de él con una doble intención. La primera era que Truman olvidara su vocación de explorador manipulándolo a través del miedo al agua y evitar así que saliera de la ciudad. Dicho actor se cuela después en el rodaje para intentar advertirle, aunque no lo consigue. Y enseguida crean un episodio en el que Truman debe creer que todo es fruto de su imaginación por la culpabilidad que siente y el duelo no resuelto. Y la segunda intención es la de conseguir mayor audiencia a través de un episodio trágico. Después tenemos a la mujer que se enamora de él y que se convierte en la obsesión de Truman. Y la verdadera razón para abandonar todo lo que conoce hasta ese momento, haciendo que nuestro protagonista comience a comportarse de manera imprevisible. Un flechazo en toda regla, algo que nada ni nadie puede evitar, porque nada ni nadie podrá estar nunca por encima del amor. La historia de la humanidad está repleta de historias que cambiaron el curso de la vida a causa del amor, de nuestro sentimiento más fuerte y poderoso, ese que nos hace a la vez tan vulnerables como imprevisibles e incluso peligrosos. En este caso, la mujer sí consigue darle algunas pistas para hacer que él resuelva el enigma más difícil para nuestro protagonista, a pesar de los intentos de Christoph y de las personas que le rodean. Nadie le quiere, ni su madre, ni su mejor amigo, ni su esposa. Todo es ficción. Entre otras curiosidades, nos encontramos con que el primer director con el que contaron para la película no fue Peter Weir. Los primeros candidatos fueron el ya mencionado Tim Burton, Steven Spielberg, Terry Gilliam, Barry Sonnenfeld, Sam Raimi y Bryan Singer. Andrew Niccol tuvo que reescribir el guión 16 veces, porque el primer borrador era demasiado oscuro y Peter Weir quería que la película tuviera algo más de comedia. Jim Carrey tampoco fue la primera opción para el papel protagonista, sino el gran Gary Oldman, y también consideraron a Robin Williams. Pero Jim Carrey estaba tan interesado en el proyecto que rebajó su caché de $20 millones a 12 millones para poder protagonizar la película. Ya había protagonizado comedias como La Máscara o Ace Ventura y su fichaje fue muy comentado, ya que iba a ser su primer papel dramático. Así que la producción decidió esperar durante un año entero a Jim Carrey, que estaba filmando por entonces Un loco a domicilio y Mentiroso compulsivo. Peter Weir tenía tanto material sobre el rodaje de la película que rodó un documental. Ed Harris tampoco fue el primer Christoph, fue Dennis Hopper, pero fue despedido o abandonó el mismo. Hay diferentes versiones de la historia, por diferencias creativas, por lo que el estudio fichó a última hora a Ed Harris. Jim Carrey y Ed Harris nunca coincidieron en el rodaje. De hecho, Carrey terminó todos sus fragmentos días antes de la llegada de Ed Harris al proyecto. El póster de la película, creado por Rob Silverman, costó $75.000. Está formado por cientos de fotografías individuales que crean el rostro de Jim. Existen también una serie de connotaciones referentes a la forma de la Tierra que nos recuerda al debate de si es un globo o es un plano.
¿Ves? Aquí estamos nosotros. Y dando toda la vuelta aquí, Fiji. Está tan lejos que si vas un poco más allá ya vuelves. ¿Sabías que hay islas en Fiji en las que el hombre aún no ha puesto los pies? Uf. A raíz de la película, se empezó a llamar en psicología a un trastorno de la personalidad como síndrome de Truman. Es un tipo de delirio persecutorio o de grandiosidad en el que el paciente cree que su vida es parte de una escena teatral o de un reality show. Como ya he dicho antes, Jim Carrey nunca fue nominado a los Oscars de la Academia porque siempre hizo papeles cómicos, pero fue un reto que superó con matrícula de honor, en mi opinión, como actor dramático. Dos célebres críticos de cine, Gene Siskel y Roger Ebert, tuvieron que disculparse con Jim Carrey tras ver la película. Habían criticado unos años atrás a Jim y afirmaron que nunca tendría una carrera en el mundo del cine después de ver Ace Ventura. Annabella Sciorra estuvo a punto de salir en la película. La actriz protagonista de La mano que mece la cuna audicionó para el papel de Natasha McElhone, llegando casi hasta el final. Laura Linney le ganó el papel a Hope Davis. La actriz al final perdería el papel y acabaría protagonizando el thriller Arlington Road. Christoph iba a ser también mucho más oscuro. Su plan era que el personaje de Truman dejara embarazada a su mujer y poder continuar con el programa, esta vez con el hijo de Truman. De hecho, en el guión original, incluso Truman trataba de ahogarle al salir al mundo real. Y hasta Ed Harris propuso que el personaje tuviera joroba, aunque luego la idea se descartó. Peter Weir explicó a USA Today que el personaje protagonista tenía muchas similitudes con Michael Jackson. Con el show de Truman, dijo, mi intención era dejar un mensaje al público. Jim Carrey hizo un trabajo fantástico, pero Michael Jackson es Truman. Él es la persona en la que me basé y es lo más parecido a Truman. Él encarna el ridículo de la cultura de los famosos. No lo toméis por la parte negativa, no es un insulto para Michael Jackson. La conexión entre Michael y Truman es muy simple. Ambos tienen un gran corazón y la gente los trata como objetos que da el mundo del entretenimiento. Y no es esta la única conexión. Los seres humanos despertamos gracias a la observación, al igual que Truman. Aceptamos la realidad como nos la presentan. No probamos nada que no nos vendan antes los medios de comunicación, y ellos lo saben, por eso nos manipulan. El mundo está enfermo. Christoph ha creado a Truman y le protege de la realidad, pensando que así puede hacerle feliz. El control del clima y la observación desde la luna también forman parte de esas teorías conspirativas o que nos rodean en nuestro día a día. Se nos muestran verdades que no vemos. Esto nos remite al primado negativo al que nos vemos expuestos a diario, llamado también preparación negativa dentro de la psicología cognitiva. Esto es un efecto dentro de nuestra memoria implícita en el que la exposición previa a un estímulo influye desfavorablemente en la respuesta al mismo estímulo. Se incluye en la categoría de primado porque se refiere al cambio en la respuesta hacia un estímulo debido a un efecto en la memoria subconsciente. En pocas palabras, se nos muestran verdades en un entorno dramático o cómico para que no veamos la realidad cuando se nos presenta. Christoph le dice a Truman que puede abandonar cuando quiera, pero ¿es eso verdad? ¿O solo cree que él tendría miedo a lo desconocido y no se iría? ¿Somos realmente libres? Christoph puede matarlo en directo y hasta parece pensarlo en algún momento. Él le ha creado y también puede destruirlo. Siente que ha sido desafiado por su propia creación. Nació en directo y puede aniquilarlo en directo.
Todos quieren que despierte a pesar de admirarle en televisión, pero no pueden evitar ver a Truman, el show de Truman. El sensacionalismo y el morbo eclipsan otros sentimientos humanos. Nos hacemos más fuertes ante las adversidades cuando tenemos convicciones, metas, algo por lo que luchar. Recuerda que pueden manipularnos, mentirnos, infundirnos miedo, jugar con nuestros sentimientos, pero no pueden dominar nuestros pensamientos y anhelos. Y esto es lo que nos hace libres. Nunca has tenido una cámara en mi cerebro. La moraleja sería que el amor siempre triunfa. Incluso Christoph es derrotado por ese amor. Quiero dedicar este vídeo a mi compañero de plataforma y colega, Javi Maravilla, que hace felices a muchas personas cada semana con su magia y su buen corazón, ya que además es una de sus películas favoritas y está esperando este humilde análisis. También quiero dedicárselo a Johnny, a Seth, Pilar, Lola, Begoña, Tere, Nagore, Gema, Natalia y Samari, que me acompañan en esta etapa de mi vida y me apoyan incondicionalmente creyendo en mí. Y sin más, como siempre os digo, sacad vuestras conclusiones y recordad siempre que la vida es maravillosa, aunque intenten manipularnos y dividirnos por diversas razones, que las mentiras no impidan que seamos felices y que nunca podrán acceder a nuestras mentes por mucho que lo intenten. Por si no nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Un saludo.